Bueno, buenas tardes a todos y todas. Perdonad por el retraso, no hemos podido traía para que pudierais ver ahí un PowerPoint, pero no se puede. Bueno, agradecemos a todas las personas que habéis venido a esta charla. Comentaros que está organizada por los Martes al Sol, que agrupa a la plataforma por las hipotecas, a las personas en paro, dependencia y a la plataforma por la defensa de la renta básica. Esta charla la queríamos haber hecho en el mes de noviembre porque se estaban recogiendo firmas a nivel estatal por una renta básica incondicional, que José Luis nos va a explicar lo que es. Y nosotros y nosotras estuvimos recogiendo firmas, se acabó el plazo a mitades de enero, pero aún así nos parecía interesante traer la charla porque el tema de la renta básica incondicional no es novedoso, pero lo que sí es novedoso que se empieza a hablar ya en muchos sitios de la renta básica ciudadana, que es la renta básica incondicional. Habríamos querido hacer esta charla en Pamplona, en el centro, nos parecía por poder aglutinar a más personas. El Ayuntamiento de Pamplona nos dijo en el Condestable que no había salas y hoy nos hemos encontrado que iban a hacer una charla y nos hemos encontrado hoy que es mentira. Entonces pues nos sentimos bastante discriminados porque nos sacan del Parlamento, no nos dejan hacer charlas. Entonces bueno, agradecer a José Luis que haya venido. Os voy a hacer un poquito una presentación de quién es él y bueno, y él os va a explicar un poco todo y espero que sea de interés. Se llama José Luis Rey Pérez, es doctor en Derecho y también ha estudiado Dirección y Administración de Empresas. Ejerce su labor profesional en la Universidad de Comillas y imparte las asignaturas en cursos de grado y posgrados de Historia de las Ideas Políticas, Teoría del Derecho y Ética en Derechos Humanos. Ha investigado sobre temas de historia de derechos humanos, derechos sociales, económicos y culturales y teoría del derecho. Y tiene varias publicaciones, que yo voy a plantear algunas de ellas, como son El futuro de los derechos sociales, La fundamentación filosófica política del ingreso básico y sus problemas, El derecho al trabajo y el ingreso básico, cómo garantizar el derecho al trabajo, la presencia de las rentas mínimas de inserción en los nuevos estatutos de autonomía, el camino adecuado para lograr la integración social, con interrogantes, y la naturaleza de los derechos sociales. Ha participado en ponencias, congresos en relación con el tema del derecho a la renta básica incondicional y está en la iniciativa por el derecho a la renta básica incondicional a nivel europeo. Gracias por venir y espero que nos sirva un poquito lo que nos vas a comentar. Bueno, pues en primer lugar, gracias a vosotros por invitarme a participar, a Javier y a la plataforma de los Martes al Sol. Yo había preparado un PowerPoint, pero hemos tenido problemas técnicos y no lo voy a poder proyectar. Sí, un poco el objeto de la charla, porque yo tampoco sé muy bien quiénes están al tanto, quiénes no, de lo que es la renta básica, etcétera. Por lo tanto, sí me gustaría que fuera dinámico, en el sentido de que en cualquier momento, sin ningún problema, me interrumpís y planteamos la cuestión, ¿no? Un poco, digamos que en el esquema de lo que yo había pensado y un poco siguiendo el título de si estamos en presencia de un nuevo derecho, si la renta básica se puede configurar como un nuevo derecho, yo había un poco articulado la presentación como en 4 puntos, en 4 cuestiones. La primera, una cuestión más definitoria de qué es y qué no es la renta básica incondicional y universal. En segundo lugar, plantear qué ocurre con la renta básica y el mundo del trabajo, el mundo del empleo y la distinción entre empleo y trabajo. Luego, qué encaje tiene la renta básica en el discurso de los derechos, si lo configuramos como un derecho, si lo configuramos como una garantía a otros derechos. Eso entronca un poco con el punto anterior, que es el punto de la vinculación entre el derecho al trabajo y la renta básica. Y ya por último, y ahí solo voy a apuntar, porque eso probablemente da para otro tipo de discusiones y discusiones más detalladas,
un problema que siempre se plantea cuando hablamos de la renta básica, que es la cuestión de la financiación, ¿no? O qué estrategias de financiación se pueden seguir para financiar la renta básica, que ahí hay también distintas estrategias y distintas aproximaciones. Y bueno, pues yo voy a plantear un poco qué aproximaciones se están haciendo y cuáles se pueden hacer que a lo mejor no se están trabajando tanto, pero que también sería interesante investigar y sería interesante trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que como todos sabéis, aunque normalmente ha habido una cierta confusión, porque por ejemplo las rentas mínimas de inserción en algunas comunidades autónomas adoptaron con sucesivas reformas legales el nombre de renta básica. Cuando se habla de renta básica, al menos en el contexto europeo, porque en el contexto latinoamericano, por ejemplo, hablan de ingreso ciudadano, o en la palabra inglesa es basic income, ingreso básico, si lo traducimos literalmente, pero bueno, cuando hablamos de renta básica, ¿qué estamos hablando? Bueno, la definición canónica es un ingreso, es decir, una cantidad monetaria que paga el Estado o que paga la administración, ya sea a nivel estatal, europeo, regional. Eso, es un ingreso, por lo tanto, es una cantidad monetaria, no es, por lo tanto, un derecho en especie. En segundo lugar, es individual, y esto yo creo que ya marca una diferencia con muchos de los esquemas de ayudas que tenemos ahora mismo en nuestros sistemas de protección social. Es decir, en ese sentido se configura como un derecho individual, como un derecho subjetivo. No es una cantidad que se le da a una unidad de convivencia o que se le da a una familia, sino que es una cantidad que se le da a cada persona, a cada ciudadano, a cada residente, por el mero hecho de serlo, ¿no? Y por lo tanto, incondicionada y universal. ¿Universal en qué sentido? En el sentido de que se da a todo ciudadano y residente sin discriminar si trabaja, si no trabaja, si es rico, si es pobre. Luego hay modelos de implantación distintos que ya veremos, es decir, hay modelos que plantean pues a lo mejor una cuantía diferenciada por franjas de edad, si estamos hablando de menores, si estamos hablando de adultos, si estamos hablando de personas de edad avanzada, de tercera edad. En segundo lugar, es incondicionado, y esto también es una cuestión muy importante. Claro, cuando hablamos de incondicionado, normalmente no hay ninguna política social que sea absolutamente incondicionada, ¿no? Ahora, las condiciones, los test de recursos, los esquemas de condición pueden ser fuertes o pueden ser muy suaves. Es decir, cuando aquí estamos hablando de que se le da a toda persona que reside en un territorio, y ahí ya estamos estableciendo una condición, que es la residencia en un determinado territorio, o si es a nivel europeo, pues que sea residencia dentro de los límites de la Unión Europea. Pero digamos que es tan, la condicionalidad es tan difusa, es tan débil, es tan suave, que en el fondo se plantea como un ingreso incondicionado. No estamos exigiendo un test de medios, no estamos exigiendo un test de recursos, no estamos exigiendo que una persona acredite con pues que merece esa renta básica, etcétera, ¿no? Y luego, la pregunta que surge también es ¿y hasta qué nivel, ¿no? O sea, ¿de qué cuantía estamos hablando? Bueno, aquí en el fondo yo creo que lo que estamos hablando es de la satisfacción de las necesidades básicas, de las necesidades más inmediatas, más primarias para vivir. Es decir, probablemente habría que situarla en el umbral de la pobreza, ¿no? En lo que las estadísticas, con todos los problemas que tiene la medición de la pobreza, que luego si queréis hablamos de eso, pero un poco definiendo un poco lo que es el umbral de la pobreza precisamente para evitar la pobreza. Digamos que esta idea, como ha señalado Ana, no es una idea nueva. Esta idea normalmente se suele decir que ya Tomás Moro en Utopía hace referencia a una especie también de ingreso incondicionado universal. Thomas Paine lo planteó en su Agrarian Justice como una institución que era necesaria para redistribuir el recurso natural de la tierra, pero yo creo que el debate actual hay que situarlo desde mediados de los años 80, es decir, en el contexto un poco de la crisis del estado de bienestar que se empezó a mediados de los 70 y se prolongaba de manera un poco incrementándose el fenómeno del desempleo estructural hasta mediados de los 80. Ahí empiezan a surgir unos grupos en el Reino Unido y en particular en los Países Bajos, en Bélgica y en Holanda, que se empiezan a plantear la cuestión de la renta básica, y ahí es donde empieza el debate contemporáneo de la idea.
Un debate contemporáneo que también ha tenido idas y venidas, ha tenido vaivenes, ¿no? Yo creo que hay una fecha un poco significativa, que es cuando un grupo de profesores de la Universidad Católica de Lovaina, que estaba compuesto por filósofos, economistas, sociólogos, presentan un trabajo a un concurso que había convocado la Fundación Rey Balduino, un concurso de trabajos de investigación, que el tema era el futuro del trabajo, ¿no? Es decir, lo que se pretendía era que los académicos pues plantearan cuál iba a ser el futuro del trabajo. De nuevo estamos en un contexto de fuerte desempleo. Y entonces este grupo de profesores plantean un trabajo que si lo leéis, está por ahí colgado, veréis que tenía un planteamiento muy radical, ¿no? Decía, cito un poco de memoria, pero venía a decir, suprímanse todos los subsidios, suprímanse las ayudas al desempleo, suprímanse tal, y sustituyase todo por una renta básica incondicionada universal, y veremos qué le pasa al mundo del trabajo. Bueno, este estudio, que fue uno de los 5 que premió la Fundación Rey Balduino en ese año, en el año 85, provocó ya un debate muy acelerado o muy vivo, en particular por la reacción que se hizo desde las fuerzas políticas de izquierda, porque se decía, bueno, ustedes lo que están planteando aquí es el desmantelamiento casi del estado de bienestar para sustituirlo por una especie de cheque, en el esquema un poco, estamos también en el contexto de las políticas de Thatcher, ¿no? El desmantelamiento de la educación y sustituirlo por un cheque educativo, etc. Entonces, uno de los participantes de este trabajo, que es probablemente es el filósofo político que más ha trabajado la cuestión, que es Philip Van Parijs, que es profesor belga de la Universidad Católica de Lovaina, junto con Robert van der Veen, que era un profesor de la Universidad de Ámsterdam de Ciencia Política, publican un trabajo en el año 85 que se llama Una vía capitalista hacia el comunismo. Y ellos plantean que la diferencia fundamental entre el socialismo y el comunismo es que en el socialismo, como un poco en la teoría marxista tradicional, es un camino intermedio hacia lograr el comunismo. En el socialismo lo que se da es la propiedad colectiva de los medios de producción, mientras que el objetivo de la sociedad comunista sería la eliminación de las relaciones de alienación, ¿no? Y entonces ellos lo que plantean es, bueno, si se introduce una renta básica en nuestros sistemas capitalistas, tal como los conocemos ahora, se lograría algo así como una vía directa hacia la sociedad comunista, porque se lograría eliminar las relaciones de alienación, porque daríamos un poder muy fuerte a la clase trabajadora para decir no a determinadas imposiciones del capital, ¿no? Y este era un poco, muy resumido, el argumento del trabajo. El argumento del trabajo fue muy discutido por muchas cosas. Probablemente la principal objeción que se planteó es lo que, dicho de una manera así muy académica, se llama la objeción de la reciprocidad, pero es un poco lo que, es decir, la primera reacción que surge cuando se habla de la renta básica, que es, bueno, esto es, de alguna manera está subvencionando a los vagos, a los que no quieren trabajar, ¿no? Pero eso generó, digamos, un debate y generó que en el año 86 se convocara en Lovaina un congreso internacional precisamente para hablar de esta idea. Surge ahí lo que hoy es la Basic Income Earth Network, que entonces era Basic Income European Network, es decir, una red de estudiosos que lo que querían era estudiar la viabilidad política, la viabilidad económica, la viabilidad filosófica, normativa, de algo como la renta básica, ¿no? Y a partir de ahí la BIAN, o sea, la Basic Income Earth Network, pues ha venido celebrando un congreso cada 2 años. En el 2004 o 2006, si no recuerdo, en el 2002 yo creo, en el 2004 se decidió cambiar el nombre porque la idea empezó a expandirse no solo por Europa, sino que empezó a expandirse por Estados Unidos, por académicos de Latinoamérica, por Asia ahora mismo. Entonces dijo, bueno, pues vamos a cambiar el nombre y lo vamos a poner como Basic Income Earth, de la Tierra Network. Y desde entonces vienen celebrando un congreso cada 2 años. Este año, por ejemplo, es en Canadá. Cada 2 años es en Europa, cada 2 años es en algún continente fuera de Europa, y ha sido ya pues en Sudáfrica, por ejemplo, en Brasil, etc. Es decir, ha habido una expansión de la idea. Yo creo que además ahora mismo estamos viviendo también, porque si os fijáis hasta ahora o hasta este momento era casi una discusión académica, ¿no? Pero yo creo que a partir de la crisis que estamos viviendo ahora, a partir de la crisis del 2008,
la discusión empieza a permear también en los movimientos sociales, de distinto tipo. Por ejemplo, en el 15M, en particular en Barcelona, pero también en Madrid, hubo muchas discusiones y se incorporó la idea de la renta básica a algunas de las reivindicaciones que el movimiento del 15M pues, tenía en su agenda política. Movimientos sociales, movimientos contra la precariedad laboral, etcétera, han ido acogiendo la idea de la renta básica y yo creo que la idea ha ido un poco calando, quizá no en los partidos políticos, porque es verdad que salvando algunas excepciones de partidos políticos casi extraparlamentarios, antes comentaba con Javier que, por ejemplo, Izquierda Unida Madrid ahora parece que sí simpatiza con la idea de la renta básica, pero yo creo que Izquierda Unida a nivel federal todavía no. Es decir, pero sí partidos más minoritarios sí se han hecho eco un poco de esta pretensión o de esta idea de la renta básica. Y luego, a lo que hacía referencia Ana, es decir, hace algo más de un año y pico, el movimiento de la renta básica austríaco planteó la idea de, aprovechando una oportunidad que daba el Tratado de Lisboa, que es presentar iniciativas ciudadanas a nivel europeo, pues planteó la idea de presentar una iniciativa ciudadana a nivel europeo en el contexto de la Unión Europea, pidiendo a la Comisión Europea. En un primer momento se pedía la implantación de la renta básica, la Comisión Europea dijo no, porque nosotros no somos competentes en materia de políticas sociales, y entonces se reformuló la petición, bueno, pues vamos a pedirle a la Comisión Europea que haga estudios acerca de la viabilidad a nivel europeo de algo como la renta básica. La campaña finalizó hace 15 días más o menos, el 13 de enero. No se llegó al 1.000.000 de firmas que se exigen en los 27 países de la Unión Europea. Se alcanzaron cerca de las 300.000, las 600 y pico mil. Pero yo creo que esta campaña sí ha servido un poco para dar difusión a la idea, ¿no? Para empezar a dar a conocer la idea y un poco los promotores más activos de la idea a nivel europeo pues tienen la idea de seguir un poco en esta campaña de difusión con una jornada que van a organizar en Bruselas ahora en abril, etcétera. Bueno, ¿cómo se suele fundamentar o cómo se suele justificar la renta básica? Yo siempre digo que hay dos tipos de fundamentaciones o dos tipos de razones. Unas son las razones de carácter normativo, de carácter filosófico-moral, de carácter ético, y otras son las razones de tipo, si queréis, consecuencialista. Es decir, las primeras tienen un componente filosófico más desarrollado. Es decir, lo que plantean es, bueno, en un determinado modelo de sociedad justa, ¿qué cabida, qué papel, qué encaje juega la renta básica? Las otras lo que dicen es, bueno, la renta básica viene a solucionar muchos de los problemas que encontramos a nuestros actuales sistemas de protección social, ¿no? Entre otras cosas porque muchos de nuestros sistemas de protección social están diseñados en un modelo de sociedad y un modelo de economía que ya no es el que tenemos ahora. Y por lo tanto habrá que idear nuevas respuestas y nuevas instituciones que solventen los problemas de la sociedad contemporánea y no con esquemas anticuados o con esquemas pasados. Entonces, si os parece, voy a explicar muy brevemente un poco los dos tipos de razones o los más señalados tipos de razones de las dos naturalezas que se han venido presentando. Dentro de la justificación normativa, yo diría que hay dos grandes justificaciones, que son la que se hace desde el liberalismo igualitario, y aquí es la que hace un poco Philippe Van Parijs, y luego las que se hacen desde la filosofía política del republicanismo, que, por ejemplo, Daniel Raventós en nuestro país ha trabajado mucho esta vía, ¿no? Con otros autores como David Casasas, etc. Bueno, Philippe Van Parijs, que había sido uno de los autores, si recordáis, que había planteado este trabajo de una vía capitalista hacia el comunismo, cuando cae el muro de Berlín en el año 89, sin querer abandonar la idea de la renta básica, y como él se había formado con un filósofo político muy importante, que es John Rawls, se plantea un poco cómo encajar la renta básica en un esquema liberal igualitario. Y entonces él dice, ¿qué es lo que tiene que perseguir una sociedad justa? Y él dice, la libertad real de todos sus miembros. Y él dice que la libertad real es la libertad para hacer cualquier cosa que uno puede querer hacer. No cualquier cosa que uno quiere hacer, sino cualquier cosa que uno pueda querer hacer. Es decir, une la idea de libertad a la idea de deseo potencial, a la idea de conjunto de oportunidades. Entonces él plantea, dice, bueno, entonces, si esto es una sociedad justa, si la sociedad más justa que podemos pensar es aquella que garantice el mayor nivel de libertad real
a sus miembros cómo articulo, cómo ordeno esa sociedad real. Él dice, bueno, hay una serie de principios de justicia que ordenan esta sociedad justa. En primer lugar, el reconocimiento de libertades. Estamos hablando de la libertad de poder desarrollar cualquier plan de vida que uno idee o pueda querer idear. Es decir, hay que garantizar el reconocimiento de un conjunto de libertades, y aquí está pensando también pues, en una estructura de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, etc. En segundo lugar, él habla de la autonomía personal, también vinculada a la idea de libertad real. Y en tercer lugar, él dice maximizar el conjunto de oportunidades que tiene cada ciudadano, el conjunto de oportunidades de poder realizar planes de vida. Entonces él luego va, de alguna manera, concretando en instituciones estos principios morales, ¿no? Entonces dice, conjunto de libertades. Bueno, ¿qué instituciones? Pues lo que son los derechos civiles y políticos, lo que es el Estado de Derecho, lo que es la seguridad jurídica. Autonomía personal, eso también, pero unido a otra institución que llama la diversidad no dominada, porque en su esquema él se plantea también qué ocurre con la mala suerte genética, lo que otros autores llaman la mala suerte bruta, es decir, la desigualdad en la lotería genética, que es un problema importante. Y él se plantea, bueno, antes de repartir los recursos de manera incondicionada vía renta básica para maximizar las oportunidades de todos los ciudadanos, previamente a eso hay que hacer una asignación de recursos diferenciada precisamente para compensar estas desigualdades naturales, ¿no? Es verdad que hay, y ahí eso ha sido una línea un poco de crítica que se le ha hecho a Philippe Van Parijs, él pone como condición la unanimidad de la comunidad política para hacer esa transferencia de recursos. Es decir, la comunidad política tendría que estar de acuerdo en que una persona ha sido desaventajada en la lotería genética. Y eso hace que, si en esa comunidad ideal hay alguien que tiene gustos excéntricos, claro, no procedería a la transferencia de recursos diferenciada. Y yo creo que Philippe Van Parijs no ha sido muy capaz de dar respuesta a esta crítica, porque en el fondo él en lo que está pensando es en cómo justificar normativamente la idea de renta básica. O sea, lo que quiero decir es, si nosotros somos la comunidad política y entonces decidimos que hay que compensar a alguien por la mala lotería genética, tendríamos que estar todos unánimemente de acuerdo, por ejemplo, con que una persona invidente ha sido desafortunada con la lotería genética. Y probablemente en términos prácticos eso no tendría el mayor problema. Probablemente todos estaríamos de acuerdo en que esa persona sufre una discapacidad y para llegar a un nivel de igualdad de oportunidades pues necesita algún tipo de prestación adicional, ¿no? Algún tipo de esquema adicional precisamente para que estén en el mismo punto de partida que el resto de personas. Pero claro, la crítica que se le hace es, bueno, si hay aquí una persona excéntrica que dice que le parece apasionante moverse en las tinieblas, eso ya justificaría el bloqueo a esa transferencia diferenciada. Y a esa crítica, Philippe Van Parijs no ha sido capaz de dar una respuesta muy solvente, en mi opinión, ¿no? Pero en cualquier caso, una vez hecho eso, es decir, una vez hecha la transferencia diferenciada, Philippe Van Parijs dice, ¿cuál es la manera de garantizar el máximo conjunto de oportunidades? Transferir una renta universal e incondicionada a todos los miembros de esa comunidad política. Es decir, esa es la manera de maximizar el conjunto de oportunidades, porque tú con esa renta básica pues vas a poder tener más opciones de libertad, ¿no? Que es de lo que se trata. De hecho, el libro de Libertad Real para Todos, lo había traído la portada en el PowerPoint, es un surfista, ¿no? En Malibú, ¿no? Un poco como la idea de, bueno, vamos a hacer posible que cada cual pueda desarrollar su idea de plan de vida bueno. Luego Philippe Van Parijs tiene una cuestión muy original, que es que él dice, bueno, ¿por qué hay esta distribución de una renta incondicionada y de manera universal? Porque todos tenemos igual derecho al mismo número de recursos. Es decir, los recursos están desigualmente distribuidos, ¿no? Por cuestiones de derechos de propiedad, herencia, etc. Pero, en el fondo, todos los miembros de una comunidad política tenemos el mismo derecho a un mismo montante, a un mismo lote de recursos. Y lo original es que Philippe Van Parijs, entre esos recursos, sitúa los empleos. Es decir, cuando él habla de recursos externos, no solo está pensando en recursos naturales, no solo está pensando en un recurso como la tierra o como algo por el estilo, sino que él incluye en ese lote a repartir el empleo. Entonces él dice, en contextos de escasez de empleo, quien está, como el suyo cuando escribe Libertad Real para Todos, quien está ocupando
un empleo, está ocupando una parte mayor de la que le correspondería si hiciéramos un estricto reparto igualitario. Con lo cual está justificado normativamente gravarle y que ese gravamen, ¿no?, vaya a financiar la renta básica, que es una manera de distribuir el recurso empleo de manera igualitaria entre todos los miembros de la comunidad política. Que es un argumento muy original, realmente, ¿no? Es un argumento muy original que luego, si queréis, lo hablamos porque bueno, pues también tiene algunos problemas, sobre todo en esa equiparación que hace entre recurso externo y empleo, ¿no? Pero, bueno, esta es un poco resumida, esa es la tesis que fundamenta el libro de Libertad Real para Todos, que, como digo, es una manera de justificar la renta básica desde un liberalismo igualitario. Como veis, es liberal porque sigue poniendo mucho acento en la idea de libertad, pero preocupado por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de acceso a los recursos, es decir, un liberalismo bastante igualitario. Luego, la otra forma de argumentar lo que he dicho antes es un poco la que inserta, y esta yo creo que es una vía también muy rica, la que inserta la idea de renta básica en la filosofía política del republicanismo. Bueno, digamos que la tradición republicana, que se remonta al mundo de Grecia, ¿no?, a la Grecia clásica, pues ahí los ciudadanos tenían propiedades, y esas propiedades que tenían los ciudadanos, que eran una minoría, les daba tiempo libre para ir al ágora a discutir los asuntos públicos y para poder involucrarse en las discusiones de la democracia, ¿no?, y de la democracia deliberativa. Bueno, el republicanismo dice, bueno, pues ese papel que cumplía la propiedad para una minoría en la sociedad clásica, en la sociedad de la Grecia clásica, hoy lo tiene que hacer la renta básica, y no solo para una minoría, sino para todas las personas de una manera igualitaria, de acuerdo con nuestra idea de democracia y de igualdad ciudadanía que preside nuestra idea de democracia. De tal manera que entroncan la idea de renta básica con una democracia participativa. Es decir, la renta básica permitiría a los ciudadanos liberar tiempo, no tener que trabajar a lo mejor 12 horas o 10 horas, y sería una manera de liberar tiempo para que los ciudadanos pudieran disponer de ese tiempo en el autogobierno, en la discusión de los asuntos públicos, etc., ¿no? Es decir, está vinculado un poco a la idea de autonomía en sentido colectivo. Es también una idea de defensa de la democracia frente a la amenaza del capital, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas o de las grandes amenazas que tenemos hoy en día en nuestras democracias es cómo la democracia se ve adulterada por las imposiciones de una minoría frente a la decisión de la mayoría, ¿no?, de la minoría dueña del capital frente a la decisión democrática de la mayoría. Y aquí la renta básica funcionaría también pues como una especie de defensa, ¿no?, de la democracia frente a la amenaza del capital, ¿no? Y además incidiría en otra idea, que es la idea de la libertad republicana, que es la idea de libertad como no dominación, ¿no?, porque efectivamente da un ámbito de libertad a las personas. Bueno, en mi opinión, esta idea es muy importante, sobre todo cuando en un contexto como el actual estamos un poco discutiendo acerca de la democracia, de los problemas de la democracia, de los peligros, de las amenazas que tiene la democracia. Y yo creo que esta idea es interesante precisamente como una idea de también articular una institución, es decir, o de presentar la renta básica como una institución profundamente democrática, ¿no?, que favorezca la participación democrática. Esto, y hay luego otros ensayos de justificaciones normativas. Luego, ¿qué razones consecuencialistas se han dado? Estas ya son razones más prácticas y que tienen que ver con los defectos que estamos detectando o que venimos detectando de los sistemas de protección social tradicionales. Por ejemplo, la renta básica evita la trampa de la pobreza o la trampa del desempleo. Es decir, cuando tú das una ayuda condicionada, muchas veces lo que haces a esa persona es cautiva de esa ayuda. Si, por ejemplo, haces que las rentas mínimas de inserción, como ocurre, como defienden algunos, no puedan ser complementarias con rentas del trabajo, ¿no? Entonces, o cuando una persona está percibiendo la renta mínima de inserción y de repente se encuentra que tiene una oferta de trabajo, pero es un trabajo precario, temporal, que le va a durar un mes, y dice, bueno, es que no me merece la pena aceptar este trabajo, ¿no?, porque me da más seguridad estos ingresos
que aceptar un trabajo que voy a perder dentro de un mes y además que me va a obligar a volver a hacer todo el papeleo, volver a acreditar ante la administración mi situación de carestía, etc. Entonces, claro, digamos que la razón que se pone sobre la mesa es, bueno, una institución incondicionada y universal, sobre todo garantías universales a los derechos sociales, lo que evitan son todos estos efectos estigmatizadores que muchas veces hacen o que muchas veces tienen los programas que tradicionalmente hemos conocido en los estados de bienestar. Eso por un lado. Por otro lado, tiene un carácter preventivo y no meramente paliativo. Es decir, muchas veces nuestros sistemas de bienestar vienen a paliar la situación cuando el daño ya se ha producido, ¿no? Yo no sé aquí, pero por ejemplo en Madrid el tiempo de demora entre que una persona completa su solicitud de la renta mínima de inserción y tiene la respuesta de la administración, hay veces que es más de 18 meses. Pues no lo digas porque aquí es menos. No, ya. Claro, entonces, ¿qué hace esa persona durante estos 18 meses, ¿no? Bueno, y no durante esos 18 meses, sino desde antes, porque claro, si a los 18, es decir, si ha ido a presentar los papeles es porque arrastra esa situación. Bueno, la renta básica jugaría un efecto no meramente paliativo, sino preventivo. Y una renta básica universal e incondicionada evitaría las situaciones de pobreza, evitaría las situaciones de exclusión social. En tercer lugar, se articula como un derecho y no como una concesión. Luego volveré a este tema un poco para ver la justificación, o sea, cómo lo podemos articular en el discurso de los derechos, pero yo creo que una cosa muy importante es que no es una concesión de la administración, no es una concesión, sino que se configura como un derecho de ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido ya no es una concesión graciosa que de la administración. Aquí yo siempre digo que o sea, ahora mismo venimos dando pasos atrás. En el trabajo ese que citabas de las rentas mínimas de inserción, yo lo que ahí ponía de manifiesto es que como en las rentas mínimas de inserción, al menos desde el punto de vista legislativo, yo creo que han pasado por 3 fases y ahora estamos en una cuarta. Es decir, primero cuando se articulaban en forma de decretos, pues eran esa concesión del gobierno de turno, ¿no? que podía llegar el gobierno siguiente y quitarlo sin mayor dificultad. Luego se introdujeron en normas con rango de ley a nivel autonómico, lo cual les daba una mayor seguridad, pero luego los nuevos estatutos de autonomía que se aprobaron en los años 2000 y pico, o sea 2007, 2005, 2000 tal, lo planteaban como un derecho subjetivo, ¿no? en algunas comunidades autónomas. Y eso era como subir un escalón en la garantía, es decir, íbamos dando pasos hacia la configuración del derecho a un ingreso, del derecho a una renta. Claro, ahora con la crisis lo que estamos viendo es que muchas veces por la puerta de atrás, es decir, muchas veces sin modificar el Estatuto de Autonomía o sin modificar la ley, lo que se utiliza es técnicas un poco por la puerta de atrás para recortar el derecho, para obstaculizar el derecho, etcétera, ¿no? En el contexto de un experimento que tenemos en la Facultad de Derecho, que es la clínica jurídica, que es que los alumnos van no a hacer prácticas, sino a formarse, digamos, de una manera práctica, pues una de las actividades que hacen un grupo de alumnos es asesorar, digamos, en el contexto de la EAPN Madrid, ayudar a las personas a completar los requisitos para pedir la renta mínima de inserción en Madrid, ¿no? Entonces, cuando les explicamos un poco cuáles son los requisitos y les pongo el listado de papeles que esa persona tiene que llevar, los alumnos muchas veces no dan crédito, dicen, pero si es que estos papeles ni yo los podría conseguir, o sea, es tan difícil conseguir todos estos papeles, todos estos documentos, esta lista infinita de documentos. Bueno, pues, claro, si nosotros hablamos de una renta, del derecho a un ingreso, del derecho a una renta, pues toda esta obstaculización administrativa pues desaparecería. Luego, entre las razones consecuencialistas también ha entrado un poco la discusión del feminismo, ¿no? Un tema que luego voy a tratar, que es un poco la distinción entre trabajo y empleo, y cómo la renta básica de alguna manera es también una manera de valorar todo aquel trabajo que el mercado no valora. Entre otras cosas porque no debemos de hacer descansar la definición de lo que es trabajo en el mercado. Es decir, el mercado tiene sus intereses, pero no son los intereses colectivos muchas veces, ¿no? Entonces sí ha habido también una línea. Es verdad que en el feminismo ha habido un debate acerca de si la renta básica
beneficiaría o perjudicaría la posición de la mujer, si no o sea, la crítica que algunas feministas han hecho a la renta básica es decir, bueno, la condenaría todavía más a estar en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, pero es verdad que hay muchas autoras feministas que lo que han puesto de manifiesto es también la libertad que le da a la mujer, por ejemplo, en contextos de hogares sin ingresos y de violencia doméstica para independizarse, para irse, para tal. Es decir, le da un poder de autonomía como el que se le da a cualquier ciudadano, pero en ese caso focalizado en este problema. Y luego también ha habido otras razones consecuencialistas que, por ejemplo, no están presentes en la fundamentación normativa de Van Parijs, que es una fundamentación bastante productivista, que son las que han ligado la idea de la renta básica a la idea de la ecología y de medios de economía alternativos, incluso teorías del decrecimiento, etc. Es decir, la renta básica permitiría modos de producción alternativos a los modos productivos del capitalismo estándar o del capitalismo en el que nos movemos, del capitalismo globalizado. Es decir, permitiría hacer aflorar actividades y permitiría unas relaciones de intercambio en actividades al margen de los mercados capitalistas tradicionales. Y por acabar un poco esto de qué es y qué no es la renta básica, desde luego yo siempre digo y lo subrayo que la renta básica no es en absoluto la sustitución de las prestaciones del estado de bienestar. Es una cosa más, es un peldaño más, es un elemento adicional a las políticas de bienestar. Y esto es importante decirlo porque algunos autores neoliberales intentan utilizar la idea de la renta básica en beneficio de sus propias ideas, un poco en la línea de lo que decía al principio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a cargarnos la educación, vamos a cargarnos la sanidad y vamos a sustituir todas estas prestaciones por un ingreso, ¿no? Y así el Estado incluso se ahorra dinero. No es esta la idea de los que, al menos desde esta postura, defendemos la idea de la renta básica. Lo que defendemos es, además de las prestaciones tradicionales de los estados de bienestar, además del derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos a la dependencia, etc., además un derecho a un ingreso incondicionado que yo, como vais a ver, enmarco como garantía al derecho al trabajo. Y esa va a ser un poco la segunda parte de mi exposición, y repito que me interrumpís cuando queráis. ¿Por qué? Pues porque normalmente es decir, el derecho al trabajo es un derecho que ha sido muy cuestionado desde siempre, pero sin embargo es un derecho que proviene un poco de toda la tradición de los movimientos obreros, etc. Y es un derecho que está presente en la Declaración Universal de Derechos, en el artículo 23, y que está presente también, es verdad que precedido de la palabra deber, ¿no?, en el artículo 35 de la Constitución española, ¿no? Claro, cuando hablamos de derecho al trabajo hay que delimitar qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que hay que diferenciarlo, por un lado, de la libertad de trabajar, que es una libertad liberal, es decir, es la libertad para poder acceder a un empleo, ¿no? Y si recordáis el fracasado proyecto de Constitución Europea, si recordáis, cuando hablaba de derecho al trabajo lo entendía exclusivamente como la libertad de trabajar. Y no era un derecho social, no estaba pensando en la satisfacción de las necesidades básicas, no estaba pensando, qué es lo que hacen los derechos sociales, en detraer del mercado la satisfacción de las necesidades básicas. En lo que estaba pensando simplemente era en el libre mercado de trabajo, ¿no? Bueno, eso no es el derecho al trabajo, eso es otra cosa. En segundo lugar, tampoco son los derechos laborales. Es decir, por ejemplo, en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos hablan de toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, libertad de elección, pero luego a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esos son los derechos laborales, es decir, derechos en el puesto de trabajo, derecho a la jornada, a una duración determinada de la jornada, derecho al descanso, derecho a la protección contra el desempleo, derecho a la seguridad social, el conjunto de los derechos laborales clásicos. Pero el artículo 23 diferencia, y por algo lo hará, el derecho al trabajo de estos otros derechos, ¿no? Si no, podría decir, bueno, pues todas las personas tienen derecho a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, pero habla primero de derecho al trabajo. Entonces aquí
¿Qué podemos entender cuando hablamos de derecho al trabajo? Está la idea de los autores del workfare, ¿no? Que son los que están inspirando las políticas europeas ahora mismo y no solo europeas, ¿no? Que es entender el derecho al trabajo simplemente como un deber, es decir, como simplemente la obligación que tiene toda persona de insertarse en el mercado laboral y además atribuyendo a las personas la responsabilidad si no consiguen encontrar un puesto de empleo, o sea, un puesto de trabajo, un empleo, ¿no? Eso es lo que está inspirando todas las reformas, bueno, nosotros lo sabemos todos, ¿no? Todas las reformas, tanto de las rentas mínimas de inserción como de las ayudas contra el desempleo, y es un poco digamos, el estribillo, ¿no? Que suena cada vez que oímos hablar a la clase política de la creación de empleo, ¿no? Es decir, hacer responsable a la persona de su suerte individual. Yo creo que esto es una manera muy reduccionista y una manera de adulterar lo que significa el derecho al trabajo. Yo creo que el derecho al trabajo hay que entenderlo se puede entender de varias maneras. Se puede entender como el derecho a un empleo, o se puede entender como el derecho al trabajo en un sentido más amplio que empleo. Si lo entendemos como derecho al empleo, aquí hay dos maneras de configurarlo. Lo podemos entender como una regla o lo podemos entender como un principio. Cuando los juristas hablamos de la diferencia entre reglas y principios, que yo creo que es una diferencia bastante que se puede superar, pero bueno, decimos que la regla es un mandato de resultado, es decir, es un mandato de todo o nada, mientras que los principios son mandatos de optimización. Es decir, los principios lo que buscan es el alcance progresivo de un determinado objetivo. Entonces, claro, si nosotros entendemos el derecho al empleo como una regla, en primer lugar, si lo entendemos como un principio, probablemente podríamos decir, es un derecho que siempre es realizado, porque, a priori parece que todo gobierno, aunque solo sea porque quiere ser reelegido en las siguientes elecciones, buscará con sus políticas reducir los niveles de desempleo. Es decir, si simplemente es un mandato de optimización, es como un objetivo ahí en el horizonte, pues parece que sería un derecho que siempre es realizado, al menos siempre es cumplido. En cambio, si lo identificamos como regla, es decir, como un mandato de resultado, es más difícil su cumplimiento. Incluso algunos economistas liberales podrían decir, bueno, es imposible porque siempre va a haber un nivel de desempleo, que es el desempleo friccional, que es el necesario para que la economía funcione. Ahora bien, hay un grupo de autores norteamericanos, sobre todo, que entienden el derecho al trabajo como derecho al empleo y lo entienden como una regla. Y hablan de la creación directa de empleo. Y dicen, cuando en el mercado laboral no haya suficientes empleos, lo que tiene que hacer el poder político, lo que tienen que hacer las administraciones, es crear empleo. Ellos, claro, normalmente en lo que se centran es en la creación de empleo de todas las actividades ligadas al cuidado, al care work, etc. Pero ellos lo que están diciendo es, se tiene que garantizar el derecho al empleo a toda persona. Si el mercado no es suficiente para garantizar ese empleo, tendrá que ser el poder público el que subsidiariamente garantice ese empleo. Esta idea fue criticada por algunos autores porque decían, bueno, entonces se va a producir una especie de competencia entre el sector público y el sector privado que va a acabar con la migración de las personas del sector privado al sector público y con la nacionalización de toda la economía. A lo que respondieron estos autores, bueno, eso no es así, porque nosotros no estamos diciendo, o sea, lo que estamos diciendo es que no estamos diciendo que hay estamos diciendo primero que en el sector público sí se den condiciones de dignidad en ese empleo público, porque ellos también se preocupan por la garantía de los derechos laborales, pero no estamos diciendo necesariamente que tenga que haber una competencia en cuanto a la elevación de los salarios, ¿no?, entre el sector privado y el sector público. Estamos diciendo que el Estado actúe de una manera subsidiaria a la hora de ofertar este empleo público. ¿Cuál es, en mi opinión, el problema? El problema es que yo creo que siguen con una visión reducida de lo que significa el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos, de lo que es el derecho al trabajo. Es decir, ellos adulteran el concepto de empleo para no abandonar la identidad entre derecho al trabajo y derecho al empleo. Y yo creo que es esta identidad la que hay que un poco superar. Es decir, lo que hay que superar es el concepto productivo de trabajo y pasar a un concepto reproductivo de trabajo. Y entender que trabajo es cualquier, digamos, actividad en la que una persona
pone en funcionamiento sus capacidades intelectuales y sus capacidades físicas y que les sirve inmediata o inmediatamente para interaccionar con los demás, para interaccionar con su comunidad, para interaccionar con su comunidad política. ¿Por qué eso está reconocido así en la Declaración Universal de Derechos y en la Constitución? Porque, es decir, ¿qué hace esa persona trabajando, interaccionando con los demás? Lo que está haciendo es ocupando un puesto en esa sociedad. Lo que está haciendo es tener un reconocimiento social. Es decir, lo que yo digo es que cuando nosotros partimos de una concepción reproductiva de trabajo que no lo reduce al empleo, es verdad que todo empleo es trabajo, pero hay mucho más trabajo que empleo, porque hay muchas actividades que hacemos y que el mercado no reconoce, ¿no? Labores de voluntariado, labores de cuidado de padres, de ancianos, de niños, etcétera, labores de trabajo en comunidad, de un montón de actividades. Eso también es trabajo y eso permite ocupar una posición en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que durante las 3 décadas doradas del estado del bienestar se entendía que el empleo era la garantía a este derecho a la inserción social, porque se decía que había pleno empleo, que es mentira, que nunca hubo pleno empleo, porque había muchos sectores, porque la mujer no estaba plenamente integrada en el mercado de trabajo, etcétera. Pero bueno, vivíamos un poco en la utopía, ¿no?, de que había pleno empleo. Y entonces el empleo era el mecanismo esencial y central para lograr la inserción social, para lograr el reconocimiento social. Lo que tenemos ahora es que los mercados de trabajo, el empleo, ya no funciona como un mecanismo de inserción social, todo lo contrario. El mercado de trabajo funciona creando dualidades entre los que tienen un empleo y los que están fuera del mercado de trabajo. Vemos como en España, por ejemplo, el desempleo de larga duración pues, es un problema que está ahí y que además los datos no hacen más que crecer, ¿no? Es decir, el desempleo de larga duración es como un elemento estructural. Pero incluso los que tienen un trabajo también se crean dualidades, porque están los que tienen un trabajo más o menos con las condiciones clásicas, ¿no? Es decir, pues con una cierta estabilidad, con unos ciertos derechos laborales clásicos, que incluso aquí ya se están recortando, ¿no? Los funcionarios antes se consideraba que tenían esos derechos laborales clásicos y hemos visto cómo pues, se les recorta el salario, se les recorta sus derechos también, etcétera. Pero bueno, entre esos y luego la gente que se mueve en los márgenes en el precariado, en lo que Guy Standing llama el precariado como nueva clase social. Es decir, esa gente que con frecuentes entradas y salidas en el mercado de trabajo, con altos niveles de contratación temporal. Tenemos un fenómeno muy llamativo, que es el fenómeno de los trabajadores pobres, que era una cosa que en Europa no se conocía y que ya se conoce. Era una cosa que los sociólogos del trabajo norteamericanos, de la sociedad estadounidense, venían denunciando, gente que a lo mejor en Estados Unidos tenía hasta 2 empleos y sin embargo no llegaba al umbral de la pobreza, y eso ya es una cosa que estamos viendo ahora, ¿no? Pues por las condiciones precarias laborales que tenemos. Entonces, vemos que el empleo ya nos sirve como un elemento de integración social, que ya nos sirve como un elemento de inserción social. Pero eso no significa que no exista el derecho a reconocimiento social. O sea, el derecho al reconocimiento social contiene un valor moral muy importante, y ese es el valor moral que hay que proteger. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar formas nuevas, adaptadas un poco a la economía actual, de garantizar este derecho a la inserción social. Lo cual no significa, y no quiero que se me malinterprete, que yo esté renunciando a la eficacia de los derechos laborales. Es decir, yo creo que son 2 cuestiones que no necesariamente se excluyen. Es decir, por un lado yo creo que hay que crear, que es una prioridad que tengamos empleo de calidad, y que incluso es más importante la calidad que la cantidad en el empleo. Pero por otro lado también digo que ese derecho al reconocimiento social, ese derecho a la inserción social, ese no dejar en manos del mercado la definición de lo que es trabajo, sino valorar socialmente otras formas de trabajo, se tiene que hacer precisamente desde fuera del mercado. Entre otras cosas porque ese derecho al trabajo, ese derecho a la inserción social es un derecho social. Y como he dicho antes, el objetivo de los derechos sociales es de traer del mercado la satisfacción de las necesidades básicas. Y una necesidad básica que tiene toda persona es estar integrado en una comunidad, tener el reconocimiento de esa comunidad, etc. Bueno, pues yo creo que ahí es donde podemos un poco situar la idea de la renta básica.
Normalmente cuando hablamos de derechos, a mí me gusta diferenciar entre derechos y garantías, ¿no? El término de derechos y derechos humanos y derechos fundamentales, voy acabando, es un término también muy confuso porque, bueno, pues en función también de la ideología y de la adscripción a la corriente ius filosófica concreta, pues se definen distintos conceptos de derecho, pero yo siempre digo que un derecho es, por un lado, una pretensión moral justificada, es decir, los derechos humanos lo que recogen son valores morales, pero además, si estamos hablando en términos jurídicos, esa pretensión moral justificada tiene que estar recogida en una norma jurídica, tiene que ser una norma jurídica vinculante, porque si no, lo que estamos hablando es de otra cosa, estamos hablando de pretensiones morales, de lucha por los derechos, de derechos morales, pero no estamos hablando de derechos en sentido jurídico. Algunos autores, es decir, hay una dimensión, digamos, de justicia, una dimensión de moralidad, y luego hay una dimensión de validez jurídica, de juridicidad. Algunos autores introducen un tercer elemento y dicen, para que este derecho sea posible ser reconocido como derecho, es necesario que esté en condiciones de ser realizable. Y claro, este es un gran problema, porque aquí metemos la escasez como un argumento presuntamente objetivo, cuando todos sabemos que la escasez, en el fondo, es un argumento ideológico. Es un argumento ideológico que se presenta como un argumento objetivo para, de alguna manera, venir a demostrar con una cifra objetiva que no es posible la garantía de determinados derechos. Yo siempre digo que, evidentemente, las personas que estamos preocupados por la garantía de los derechos, nos preocupa que ese derecho sea efectivo y sea real. Pero no se puede poner al mismo nivel la economía, la eficiencia, con lo que es el valor moral del derecho y con lo que es su reconocimiento jurídico. ¿En dónde se inserta la cuestión de la eficacia, de la efectividad, de hacer reales los derechos en la institución de las garantías? ¿Las garantías qué son? Las garantías son las instituciones que tratan de hacer efectivo el contenido de los derechos. Y mientras que los derechos, una vez que han sido recogidos en la Declaración Universal o que han sido recogidos en un texto constitucional, conforman lo que algunos autores llaman un coto vedado, es decir, un elemento que no es disponible ni siquiera para la mayoría democrática, o no debería ser disponible para la mayoría democrática, porque son valores morales muy importantes. En cambio, las garantías sí tienen que ser más fácilmente modificables, precisamente para adaptarlas a contextos sociales, económicos, políticos, que son muy cambiantes, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de la renta básica, yo creo que la renta básica se puede argumentar y probablemente en el discurso político tengamos que argumentarlo como un derecho subjetivo, es decir, como la universalización de una garantía a un derecho social, porque gran parte de los problemas que hemos tenido con el reconocimiento y con la efectividad de los derechos sociales es que las garantías que se han venido desarrollando en los derechos sociales no han sido garantías universales. Cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de la universalidad de los derechos. Y así como muchos derechos civiles y políticos sí tienen garantías universales, los derechos sociales también tendrían que tener garantías universales. Y en ese sentido, la aportación, digamos, de la renta básica al discurso de los derechos es que precisamente pone sobre la mesa una garantía universal a un derecho al reconocimiento social, a la inserción social, a la participación social, al derecho al trabajo, entendido en ese sentido reproductivo y no meramente en un sentido productivo. Por lo tanto, desde un punto de vista más de teoría jurídica, yo siempre digo que a lo mejor el encaje de la renta básica es un encaje más como garantía, aunque probablemente en el discurso político o en la reivindicación política lo que tengamos que plantearlo es como un derecho, en el fondo como un derecho pues, a obtener unos ingresos que hagan posible esa idea del reconocimiento social y de, bueno, pues de la efectividad de este derecho social, ¿no? Sobre todo en unos tiempos como los actuales, donde los argumentos liberales, que son muy falsos en detrimento de los derechos sociales, pues van en el discurso y en la narración van ganando terreno, ¿no? En el sentido de presentar que los derechos civiles y políticos no tienen coste económico, cosa que no es cierta, y en cambio los derechos sociales son muy onerosos, ¿no? Bueno, pues no, es decir, no hay una diferencia estructural entre unos derechos y otros. Lo que sí hay una diferencia por cómo se ha articulado es en el esquema de garantías. Y precisamente yo creo que tenemos que ir cada vez, en la lucha de los derechos sociales, ir cada vez haciendo un esfuerzo por intentar lograr garantías de corte universal a esos derechos sociales.
Y yo creo que me voy a callar. Me quedaba un punto que era la cuestión de la financiación. Pero si queréis la dejo para el debate, ¿no? Vale. Porque he hablado mucho. Gracias, José Luis. Entonces, no sé, un poquito a ver si queréis preguntar. Preguntar o opinar. Opinar, ¿no? La verdad que de la teoría a la práctica aquí es un abismo. Esa es la primera conclusión clara que yo creo que tenemos. Y que conquistar este derecho requiere que se mantenga una actitud de hablar y de explicar permanentemente. Lo de hoy creo que hace 15 años era imposible ni siquiera pensar en una charla, en una conferencia de este tipo, porque era cosa de 4 intelectuales. Yo creo que sí, nosotros, nosotros fundamentalmente. Pero yo creo que ahora se está pues, llevando un poco al terreno más llano, tocando más suelo, pero el tema es que las fuerzas también, las fuerzas políticas que hay, que no se le van aquí la cabeza pues eso, a la concreción práctica de este posible derecho, y claro, por votos parece muy complicado conseguirlo. Creo que en casi ningún lado. Hay que hacer muchas conversaciones para que esto un día sea una consecuencia práctica. El entendimiento de ese que sería bueno para el trabajo, para tener una garantía increíble. Yo gano aquí al mes por renta básica 650 euros y el trabajo me paga 500, lo tengo clarísimo. Quiero decir que el trabajo sería a encarecer en favor nuestro. Bueno, yo creo que por ahí está un poco la idea de intentar hacer esto más extensivo, esta idea, y de que para ganarla hace falta pues todavía mucho tiempo. Pero bueno, ahí andamos. Yo creo que en la implementación, o sea, por bajar un poco a la práctica, yo creo que en la implementación de la renta básica, a lo mejor deberíamos ir por colectivos. Quiero decir, salía el informe no me sale el nombre. Bueno, esta mañana en la prensa ha publicado, ¿no?, que hay 3 millones de niños que están en situación de pobreza infantil, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una manera de introducir esto es, bueno, vamos a hacer una asignación incondicionada, universal a los niños, a los menores de edad, ¿no? Eso existe en algunos países, quiero decir, con algunas deficiencias, pero por ejemplo en Argentina existe la asignación universal por hijo. Es verdad que tiene algún elemento distorsionador en cuanto a la incondicionalidad, porque se establece una discriminación entre, o sea, es decir, la mujer que trabaja, etcétera, no tiene que acreditar el cumplimiento de unas condiciones, en cambio la mujer que no trabaja sí tiene que acreditar. Pero en cualquier caso son condiciones de casi de cumplimiento de la legalidad, es decir, bueno, pues tiene que acreditar que ha vacunado a los hijos y que los hijos están escolarizados. Pero a lo mejor, de alguna manera, para ir ganando terreno en lo que es convencer a la opinión pública, a lo mejor deberíamos empezar por algo que yo creo que es incuestionable, ¿no? Y es que no podemos en un país que se pretende desarrollado tener a 3 millones de niños en situación de pobreza infantil, ¿no? Y entonces empezar por ese colectivo, ¿no? Y luego a lo mejor dar el salto al colectivo de mayores de 65 años, incluso en el debate de la reforma, o sea, al hilo del debate de la reforma de las pensiones, etcétera, plantear esto como posibilidad y luego ya en una tercera fase universalizarlo. Eso como estrategia. A ver, ¿hay por ahí una palabra? El tema de la financiación. Yo en la comisión, hace poco, cuando se llegó a Europa, no sé qué informativo, como siempre por encima, superficialmente y de mala manera, dijeron que no se habían conseguido el millón de firmas y se había quedado en una mera cuestión testimonial de 4 perroflautas, y salió un economista diciendo que esto era una cosa que no se podía ni pensar porque ningún Estado podría soportar la renta. Entonces, y luego tenemos otra segunda cosa, hay ejemplos de la renta básica en Estados Unidos. Vamos a ver, en cuanto a la financiación. Claro, la cuestión de la financiación es complicada, pero
mañana, por ejemplo, es el simposio de la renta básica en Donosti, y ahí se van a plantear modelos que se han hecho a partir del IRPF, que yo probablemente no... bueno, ahora planteo mis objeciones al IRPF, pero a partir simplemente del IRPF se han hecho simulaciones, se hizo una simulación en la época de bonanza económica, y ahora se ha repetido esa simulación con programas informáticos a nivel un poco macroeconómico, de cómo, es decir, de la viabilidad de la misma. Es verdad que circunscritos a dos comunidades autónomas, es decir, a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Mañana los investigadores que son economistas y que han hecho esta simulación y este estudio, pues van a presentar sus conclusiones allí y van a explicar un poco cómo lo han hecho. Han partido de una muestra muy amplia de declaraciones del IRPF, en particular en Cataluña, han partido de más de 200.000 declaraciones de IRPF, con lo cual es una muestra bastante significativa, y entonces ellos demuestran la viabilidad simplemente modificando y tocando el IRPF. Ahora bien, yo creo que una de las, y esto es otro tema, pero creo que está también ligado a la idea de la renta básica. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la justicia financiera y la justicia fiscal. ¿Por qué? Porque lo que vemos en nuestro sistema impositivo es que básicamente vía el IRPF y vía el IVA, los que soportan el coste del sostenimiento del Estado son la clase trabajadora, básicamente. Esto tenía un cierto sentido en la época del estado de bienestar, donde había pleno empleo, tal, pues sí tenía sentido que a lo mejor, y sobre todo en un contexto de una economía que era de tipo productivo, donde todo el mundo trabajaba y tal, tenía sentido. Yo creo que hoy lo que tenemos que ver es dónde, de acuerdo con lo que también nos obliga la Constitución española, es ver dónde está la riqueza para gravar la riqueza allí donde ésta se encuentra. Y yo creo que ahí hay que examinar, por ejemplo, la grabación, o sea, grabar a todas las actividades del capitalismo financiero, que es donde más se está creando riqueza en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, mecanismos parecidos a la tasa Tobin, etcétera, es decir, a todo ese tipo de especulación financiera que no grava, o incluso los rendimientos del capital, que graban muchas veces por debajo de los rendimientos del trabajo, ¿no? Luego hay otros estudios, por ejemplo, hay un estudio que hizo un colega de Derecho Financiero y Tributario, que lo que hizo fue, bueno, ¿qué ocurriría si financiáramos parcialmente, al menos, la renta básica vía el IVA, vía el impuesto sobre el consumo? Lo que hay que decir es que, primero, el impuesto sobre el consumo, lo primero que pensamos es que es un impuesto regresivo, tal como está hoy configurado. Lo que ocurrió es que este autor lo que hace es que, introduciendo la renta básica y vinculándola al IVA, dice que lo que hace, o sea, en los resultados que él saca, y tengo por aquí, luego si quieres te lo paso, convierte en progresivo el IVA. Es decir, tú vinculas la renta básica al IVA y entonces de esa manera introduces tramos de progresividad en el impuesto del valor añadido. Bueno, es otro posible esquema. También otro posible esquema o complementario a esto podría ser, vamos a hacer progresivo el IVA, porque no todos los bienes son iguales, ¿no? A lo mejor los bienes de primera necesidad tienen que estar exentos y un deportivo de lujo tiene que estar grabado a más que lo que está grabado actualmente, ¿no? Es decir, que yo creo que existen, lo que no hay es voluntad política, es decir, las reformas fiscales que se plantean, pero que planteó también, es decir, que planteó el gobierno de Zapatero y que luego ha planteado el gobierno de Rajoy, son reformas regresivas. Llevamos en regresividad fiscal muchísimos años, ¿no? Y no hay originalidad a la hora de buscar fuentes, o sea, buscar el dinero allí donde el dinero se incluye, ¿no? Impuestos sobre la banca, recuperar el impuesto de sucesiones, ¿no? Que es un impuesto que ganan, o al menos de las grandes sucesiones, ¿no? Precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades. Es decir, que yo creo que hay muchas vías de financiar la renta básica. Lo que ocurre es que, bueno, pues no hay voluntad política de hacerlo. Y gastos militares. Y gastos militares, claro, sí. La NASA y el espacio. Y luego me habías dicho, si hay algún ejemplo, claro, vamos a ver, el único ejemplo que existe de algo parecido a una renta básica existe en el estado de Alaska,
porque allí los fondos del petróleo, como tienen petróleo, lo que se decidió fue que los fondos el rendimiento económico de los fondos petrolíferos de titularidad pública, en vez de dedicarlo a otra cosa, se distribuyera en forma de una paga anual a todos los ciudadanos, ¿no? Es variable porque en función del rendimiento de esos fondos pues ha llegado a alcanzar más de $2.000 anuales y otros años es menos, ¿no? Pero es curioso, pero el efecto curioso es que al principio, cuando eso se planteó, hubo un cierto rechazo y ahora todo el mundo defiende esa especie de renta básica, ese fondo permanente de Alaska. Pero claro, por eso digo que no es propiamente una renta básica en cuanto... Claro, por eso he dicho, no es exactamente una renta básica, pero se asemeja, ¿no? Porque es de verdad que no tiene efectos redistributivos. Luego, en Brasil, el gobierno de Lula aprobó una ley que hablaba un poco de la implantación de una renta básica que tenía como objetivo que se implantara, o sea, que fuera efectiva en el año 2010. Luego aquello se paralizó por las circunstancias económicas y se ha quedado ahí, ¿no? En México, Distrito Federal, en el gobierno de la ciudad, han hecho un sistema de pensión universal. No es, o sea, es para los mayores de 60 años o de 61 años y es una pensión universal que se le da a toda persona mayor de 61 años. Y ha tenido un efecto muy positivo también, sobre todo un efecto positivo en mujeres viudas que vivían solas, etc. Es decir, no hay ningún estado como tal que tenga una renta básica universal e incondicionada, pero sí ha habido sí hay algunos intentos tímidos o experimentos tímidos que van caminando por ahí. Yo es que la renta básica un poco la veo yo como una, pues si fuese una meta básica de renta, es la idea bien clara, pero es como decir, como tú decías, ¿no? Cuando nacemos, no todos nacemos con las mismas condiciones, tanto físicas como... ¿no? Entonces, sí, bueno, pues entonces sería como una partida básica, ¿no? Como de un partir igual de todo el mundo, entendido un poco así, ¿no? Igualar un poco la partida a la vida, ¿no? de todo el mundo, con unas condiciones iguales. Y entonces yo eso lo veo más de derechos sociales, ¿no? Más que como con una renta básica. Una renta básica a mí me parece como más factible, más, es que tú decías, solucionar la falta de alimentos a los niños, ¿no? Pues, y una renta básica no le veo allí la función. Bueno, en Argentina, o sea, yo he dicho eso porque en Argentina sí está cubriendo un poco esa situación. Quiero decir, en Argentina la perceptora es la madre, salvo que sea un hogar en el cual, o bien la tutela la tiene el padre por algún problema o la madre ha fallecido, ¿no? Entonces recibe una cantidad monetaria por cada hijo que tiene, ¿no? Entonces, claro, el otro día yo estaba con una trabajadora social que un poco hace un estudio de campo, ¿no? Para ver un poco la percepción de la asignación universal por hijo de Argentina y ver los efectos que eso todavía ha tenido en las familias. Y claro, digamos que el efecto que están contrastando es, primero, que está desapareciendo la desnutrición infantil, porque efectivamente este dinero se utiliza para alimentar a los hijos, etc. No tiene una finalidad, es decir, el dinero se le da a la madre, pero no le dice a la madre, usted se lo tiene que gastar en dar de alimentar a sus hijos, ¿no? Pero sí está cumpliendo, o sea, porque en el fondo, quiero decir, salvo cosas raras, ¿no? Las madres lo que están utilizando es ese dinero, pues precisamente para alimentar a los hijos, para por ejemplo, vestirles. Nos contaba ella que en los trabajos de campo que están preguntando en las escuelas, las profesoras lo que dicen pues es eso, que están viendo que los niños llegan bien alimentados, que los niños llegan con algo de material escolar, cosa que antes en las zonas más pobres no tenían, etc. Entonces,
Claro, quiero decir, el problema de la pobreza infantil yo creo que es un problema muy serio que tenemos ahora mismo en nuestro país, ¿no? Planteado. ¿Cómo se puede responder a eso? Hombre, se podría decir, pues pago en especie, en el sentido de, bueno, pues dar de comer a los niños en los colegios, ¿no? También es una forma. Pero yo creo que como un camino para introducir un poco el derecho a un ingreso, o para meter en la idea del derecho al ingreso, pues empezar por ahí, que es el sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? El que está más desprotegido, pues me parece, sobre todo teniendo en cuenta en la situación en la que estamos ahora, es decir, muchos hogares donde nadie percibe ingresos y que están aumentando. Lo que me refiero es que casi sería como partir, te quiero decir, ya desde que naces vas a tener derecho a tener una educación, una alimentación, hasta un cierto, pues una garantía, o sea, da una garantía hasta más que una adjudicación familiar o lo que dices tú, que yo es que solo veo que al final no va a cubrir. Familiar, no individual. A ver, sería individual, claro. La renta básica actual, la renta de inclusión social, es familiar. Él plantea una renta básica ciudadana por ser ciudadano. No, que la renta básica actual, la renta de inclusión social, ahora que es condicionada con un montón de requisitos y además que se ha recortado un montón, es una renta, es familiar. El planteamiento es, tú por ser ciudadano del mundo tienes derecho a una prestación para vivir y además para sentirte parte de esta sociedad, ¿no? Y para eso es un poco, ese es un poco el planteamiento. Y lo que él plantea es que igual implantarla así, no, implantarla igual, pues dice, pues por los niños, ¿no? Los niños y las niñas, que en este momento, pues eso es un poco el planteamiento que tiene, pero sería individual, o sea, por ser ciudadano o ciudadana del mundo. Eso es un poco lo que él plantea, el planteamiento que hay. Y no como es ahora, que es condicionada, que tienes que cumplir un montón de requisitos. Entonces, hoy en Navarra hay niños que no tienen garantizada la alimentación y que no tienen la renta básica condicionada. ¿Vale? Digo un poco, entonces es un poco diferente. ¿Vale? Digo por aclarar un poco, porque hablamos, no sé. Y una cosa, en los esquemas de rentas de inserción luego hay una cosa muy perversa, y es que conforme va aumentando el número de integrantes de la unidad familiar, va creciendo menos y llega a un punto que llega a un máximo, ¿no? Y a lo mejor hay 7 niños, pero ya no supera ese máximo. Eso es así. Y entonces, claro, todo eso es perverso, el sistema es perverso porque no está cubriendo las necesidades de esos miembros y está castigando además a las unidades de convivencia más numerosas. Bueno, aquí ahora también a las unidades familiares unipersonales también les han pegado mucho corte. No, estaba Carlos, creo, antes, ¿no? Bueno, yo... ¿Dejamos a Carlos? Bueno, hay una serie de cuestiones de todo lo que he oído por ahí, pues estaba oyendo, por ejemplo, el tema del derecho al empleo y a una remuneración por ese empleo y tal, que son cuestiones tal y como lo está planteando hoy el sistema, ¿no? Todos ellos tienen que tener derecho al empleo porque tienen que tener derecho a la subsistencia. Fundamentalmente por ahí va a recoger un poco el tema de los derechos tal y como lo plantea hoy la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me plantea un poco el tema de la renta básica, hay que reconocer además que es un tema como muy justo de reconocimiento también, es lo que decimos hoy en día. ¿Cómo funciona la economía? Pues bueno, el PIB de una nación, cómo crece en base a datos económicos para arriba y para abajo, y no se contabiliza otro tipo de trabajos, el trabajo no de empleo, sino de trabajo no remunerado, como son cuidados de mayores, los cuidados de historias, y esto al final pues, es un derecho que reconoce ese trabajo que estamos haciendo socialmente y tal. Pero a mí la duda que se me plantea es decir, no se me plantea duda como derecho, como garantía de derecho, pero la duda que se me plantea es decir, esto es una lucha ideológica tremenda, con el sistema tal y como está funcionando en estos momentos. Hay que cambiar totalmente el chip, o sea, el sistema está funcionando hoy en día pues, en tipo asistencial para las personas que ya han cotizado, que ya han trabajado como personas, como individuos, y unas personas que ya han reunido unos requisitos para tener derecho a unas personas que no tienen derecho a prestaciones y derechos de la vida, ¿no?
Entonces, es un cambio que hay que cambiar totalmente el chip de funcionamiento, pero no solo nuestro, el de las instituciones, y las instituciones están al servicio de quien está hoy en día. O sea, es que hoy en día tenemos que, yo qué sé, la mitad del presupuesto del Estado se va para pagar los intereses de la banca, con lo cual eso no posibilita que un Estado pueda garantizar un bienestar social. Nosotros estamos aquí hablando de una renta básica incondicional, estamos tocando un poco el tema de financiación, como financiación es posible recursos, hay muchísimo dinero rozando por ahí, que van a la banca, van a mil historias. Y nosotros nos estamos planteando el tema de decir, no, nada más modificando el IRPF o viendo no sé qué, es viable nada más tocando esos temas, pero realmente nos tenemos que plantear y cuestionar el quid de la cuestión, es decir, ¿qué pretendemos con la renta básica incondicional? Un mejor reparto y distribución de la riqueza que estamos haciendo. ¿Quién se está llevando la mitad hoy en día? ¿Quién no paga por hacer las transacciones económicas que mueven millones y millones de miles de euros a diario y no pagan un céntimo de impuestos? ¿Quién no está? ¿Y dónde se está almacenando ese dinero? ¿De dónde hay que sacar los recursos? Es un problema político y de funcionamiento. No sé qué quiere decir. El plantear nosotros, es decir, ¿es viable económicamente? ¿Es viable? Quedándonos tal y como está funcionando el sistema, modificando un poco el IRPF, haciendo una redistribución un poquito más justa de impuestos, pero debe ser viable por otro motivo. Y es ahí donde deberíamos de plantear un poco o enfocarlo. Es decir, para hacerlo más cómodo, para hacerlo de que ellos lo vean, de que bueno, de que esto es viable dentro de cómo estáis funcionando, pero es que esto implica un enfrentamiento directo con el sistema de funcionamiento. Implica simplemente que tiene cabida dentro del sistema. Tiene cabida dentro del sistema, pero implica. Entonces ahí es donde me planteo un poquito el tema de duda, cuando se está hablando de financiación y todo. Bien, pero no coincide con la finalidad principal, que es una microredistribución. No, o sea, yo estoy de acuerdo con eso y de hecho, si me preguntas qué es lo que creo, cómo la vía que yo creo que debería seguir para la financiación es precisamente la que tú has dicho, es decir, gravar todo el donde se está acumulando ahora la riqueza y donde se producen movimientos inimaginables, ¿no?, de dinero, todas esas transacciones financieras, todo ese capitalismo financiero que además no tiene una base real, ¿no? Porque estamos pasando a una economía que es irreal, que se basa básicamente en la creación de burbujas especulativas y financieras y en creación de productos financieros de lo más complejos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo que es ahí donde hay que atacar, porque efectivamente es ahí donde está la riqueza y donde hay que incidir para redistribuir la riqueza. Eso como eso no se explicó, había tenido la palabra aquí otra persona. Quiero que me aclaréis lo que está diciendo. No, claro, quiero decir, eso evidentemente... ¿Vamos a los paraísos fiscales? Claro, es decir, y a la banca y a todas esas cosas. La banca está en los paraísos Claro. fiscales, aquí no está el dinero. Claro, todo esto, el problema es que en una economía globalizada el Estado muchas veces no tiene la suficiente capacidad y entonces digamos el poder político en la economía globalizada se le va mucho, incluso aunque quisiera, que no quiere, pero aunque quisiera, ¿Está circulando o está no tiene esa capacidad. Pero bueno, se pueden poner, quiero decir, no es verdad tampoco que el capitalismo globalizado sea no regulación. Es decir, es la regulación en el interés de unos determinados sectores. Lo que habrá es que forzar que haya una regulación más justa, otro tipo de regulación. En todo el mundo, claro. Pero igual que existe una regulación en todo el mundo que beneficia, donde se permiten los paraísos fiscales, que beneficia... No es tanto una desregulación. Es decir, vamos a ver, no es verdad, en eso yo no estoy de acuerdo. Es decir, no es verdad que la globalización sea la ausencia de regulación, para nada. Es decir, hay regulación, porque sin regulación no hay mercado. O sea, el mercado necesita de la regulación. Para funcionar, claro. Porque si no, es decir, y necesita la seguridad para tener sus ganancias a buen recaudo. Es decir, hay una regulación. Lo que ocurre es que hay una regulación en el interés de unos pocos, que es los dueños del capital financiero y la banca. Entonces lo que habrá que hacer es regular en otro sentido. Pero no es verdad que estemos en el territorio de la desregulación. O sea, está regulado, pero está regulado en este sentido. Y lo que hay que hacer... Rafa, que te ha saltado el turno. Yo estoy de acuerdo con vosotros, estoy muy de acuerdo con esto que decís. Precisamente mi pregunta me va por ahí, pero bueno, me ha dado pie.
claro, yo estoy convencido de que esto es una lucha de poder y que estamos en medio de una lucha de poder, ¿no? La cosa es que desgraciadamente, para que nos unamos mucha gente a esta lucha de poder, tenemos que entender que hay un diseño de algo que es como realizable, que es justo, pero a la vez como que es eficiente. Y entonces mi pregunta es, ¿nos has explicado un poco pues, a nivel filosófico, a nivel un poco más teórico, lo que es la renta básica incondicional? ¿Existiría un diseño, ¿no? en el que yo me pregunto, por ejemplo, hay unas edades para recibirla o todas las edades? ¿Hay que justificarla? ¿Hay que justificarla? Para las personas multimillonarias también les vamos a dar. Cuando suba la renta básica, cuando la renta básica subirá como la inflación y la pagaremos todos otra vez. O sea, me explico, no sé, igual no es necesario que nos lo expliques ahora, pero hay un diseño donde los grupos sociales nos podamos ver para empezar a meter en nuestros colectivos el tema de la renta básica. No, sí, o sea, todo eso está estudiado. Por ejemplo, que no tendría efectos sobre la inflación. Pues los economistas, cuando hacen estos ejemplos de simulación, que son a nivel macroeconómico, miden todas esas variables. Y eso está, o sea, por ejemplo, en la página de la renta básica, ahí tienes un montón de estudios de índole económica que analizan cuestiones de este tipo, ¿no? Sería universal, eso significa que la cobraría todo el mundo, ¿no? Porque es como un derecho universal. Es decir, que no estableceríamos colectivos o no estableceríamos exclusiones a esta titularidad del derecho. O sea, que claro, que siempre está la pregunta que surge siempre que se plantea esto, es bueno, ¿y es justo que Botín la cobre? Bueno, pero es que la cosa, o sea, vamos a ver, cuando nosotros examinamos una política social, no nos podemos quedar únicamente en lo que es el lado del gasto. Tenemos que verlo complementado con el lado del ingreso, es decir, tenemos que verlo con la cuestión de la fiscalidad. Si yo a Botín le estoy pagando la renta básica por una cuestión de simplicidad administrativa, pero luego él lo que está pagando en impuestos es mucho más de lo que paga ahora, evidentemente hay un efecto redistributivo, ¿no? Y un poco en los estudios que se han hecho con las declaraciones de IRPF, entonces se ve un poco qué efectos tiene también sobre los distintos niveles de renta. Y se ve que los niveles de renta más altos son los que salen perdiendo en términos netos, digamos, aunque perciban la renta básica. Entonces, claro, es universal. Pero claro, yo creo que, claro, como es universal también la sanidad, quiero decir, también Botín puede ir al hospital público, ¿no? Es decir, cuando planteamos, yo creo, el discurso de los derechos sociales, en el lado del gasto, en el lado de la garantía, la articulación tiene que ser universal. ¿Dónde tiene que estar focalizado el selectivismo? En el lado del ingreso, en el lado de los impuestos. Ahí es donde tenemos que hacer el sistema fiscal realmente progresivo. Entre otras cosas porque es mucho más, o sea, supone también una simplicidad administrativa. Tenemos, creo que hasta menos 10, digo un poquito por las palabras que cierran la biblioteca. Sí, hay varias recogidas, igual las dejamos ahí. Digo, pues si queréis preguntar varios, igual contestas tú igual de forma global. Si queréis sí. Hacer un poco varias palabras, así que conteste un poco. Bueno, yo solo quería hacer una reflexión por una parte, cuando hablé de instaurarlo por colectivos, ¿no? Aquí, a mí me ha tocado ser padre en el 2009 y este año en el 2013, y en el 2009 me encontré que Zapatero nos daba 2.500 euros y no nos retiraba nada como ayuda en la maternidad cuando teníamos un hijo, y ahora en el 2013 los 2.500 euros que se supone que eran luego de Zapatero y esa gente ya no los tenemos, y además la ayuda a la maternidad nos han quitado el IRPF, 15%, se cuenta como ingreso de trabajo, ¿no? O sea, para que veamos cómo vamos para atrás, ¿no? A mí mi pregunta es ¿cuáles son los principales obstáculos para que esto salga adelante? Ya sea a nivel político o a nivel social, ¿no? A nivel político los puedo entender de algunas partes, ¿no? Pero tampoco veo una apuesta general, ¿no? De los partidos de izquierda. Has comentado lo que pasa a nivel estatal un poco con Izquierda Unida en Madrid, bueno, a nivel de Euskal Herria. Yo por lo menos ayer me pareció oír que la Diputación de Guipúzcoa estaba moviendo el tema, ¿no? Y luego a nivel social creo que hay trabajo que hacer, porque hoy, comentando en el bar antes de venir aquí, ¿no? Con gente de izquierda, que
tomando una cerveza, no lo ve, o sea, dice, vamos, Dios, es que la gente va a ver sin trabajar. Es que la calidad, es que, hostia, y yo estoy emocionado porque a mí me parece el reparto de la riqueza, o sea, me parece una idea que es repartir la riqueza y luego cada uno, además, si quiere completarla con más trabajo, le da más posibilidades de ser más libre. Pero a nivel social también le veo, o sea, veo a la gente con un escudo, o sea, gente que puede entender esto como un avance de izquierda de los derechos sociales. Entonces, un poco vosotros que estáis ahí, que lo veis ahí, que sabréis cuando que triloco, o sea, porque parece que solo son de cuatro estudiosos, eso, claro, no se sacan, no llegan a 400.000 firmas, pues, algo se está haciendo mal. Quiero saber un poco eso. ¿Hay más palabras? ¿Quieres tu pregunta y...? Sí, bueno, yo solo quería preguntar si la no aplicación a nivel mundial en todos los sitios a la vez no podría generar que unos países que no la aplicaran con renta per cápita, por ejemplo, pues más baja que aquí, aparte del flujo migratorio, ¿no?, que se podría crear, si no la cobraríamos nosotros explotando a otros países que están peor que nosotros, ¿no? ¿Más palabras? ¿Hay más palabras? Una pregunta, pero una previa argumentación. Yo comparto el contexto entre el empleo y lo que es el trabajo. Lo comparto, no lo ha dicho, pero para mí el empleo simplemente es lo que se sirve el neoliberalismo en el engranaje, en su propio engranaje. Y también comparto que el trabajo es la muerte, la forma de incorporar socialmente una vida en plenitud o en libertad, o como lo queramos llamar. Pero sí que el paradigma de la derecha y parte de la denominada izquierda ha sido precisamente para descalificar la renta básica, es buscar el objetivo precisamente de ese empleo, de ese trabajo. Y de hecho aquí tenemos, supongo que en otras partes del Estado español tenemos la dinámica del trabajo social protegido, que ellos le llaman empleo social protegido, que bajo su concepto está mal denominado, porque debía ser trabajo social protegido. Mi pregunta es, ese concepto de ese paradigma de la derecha y parte de la izquierda precisamente no se está pervirtiendo, y ese empleo social protegido no va precisamente hacia la producción y no hacia el sentido reproductivo. Y la segunda, no entiendo muy bien cuando has planteado la forma de financiación, aquí sí que hay un ámbito competencial en Navarra propio, si esas formas tributarias indirectas o indirectas, sino simplemente de acuerdo con la idea de la redistribución de la riqueza, a lo mismo es una voluntad política de esa redistribución independientemente de dónde vengan los ingresos. Al fin y al cabo, la discusión entre cómo financiamos con impuestos directos, indirectos o especiales no es la discusión de fondo, sino la prioridad y la voluntad política de la administración y del gobierno del público. Bueno, a ver, pues empiezo por la primera, que eran los obstáculos políticos, sociales, etcétera. A ver, Daniel Raventós, al que he citado antes, siempre dice, bueno, la derecha entiende, o sea, cuando le nombran la renta básica, lo entiende a la primera, y entonces ve todos los riesgos que esto tiene, ¿no? Mientras que la izquierda se enzarza en discusiones y no acaba de entenderlo. Vamos a ver. Yo creo que hay un problema de un obstáculo social, y es que los dos principales sindicatos a nivel estatal, que son UGT y Comisiones Obreras, porque no se salen de la lógica empleocéntrica, ¿no?, de la lógica del trabajo, nunca han apoyado la idea de la renta básica. Y no solo es que no la hayan apoyado, yo recuerdo que en un simposio de la red de renta básica, el número 2 de Comisiones Obreras dijo: Comisiones Obreras no apoya y está en contra de la renta básica, con estas palabras. Entonces, claro, ahí hay un obstáculo social, yo creo, muy importante, porque probablemente si la idea, si lográramos convencer de los beneficios de la idea a los sindicatos,
con el poder de movilización que tienen los sindicatos, yo creo que eso haría que hubiera una mayor una mayor movilización en defensa de la idea. Yo creo que también hay un problema en el sentido de que no es una idea fácil de explicar, ¿no? Es decir, quiero decir, Javier decía antes, bueno, hay una labor un poco de hacer charlas, de dar a conocer la idea, etcétera. O sea, yo creo que no es una idea a priori que sea fácil de explicar, ¿no? Y yo creo que eso también ha hecho que haya una cierta dificultad en la transmisión y que probablemente hasta ahora se haya quedado un poco en unas ideas académicas que han tenido poca traducción en movimientos políticos. Yo creo que sí está habiendo ahora un calado a nivel político, en el sentido de que desde el momento de que nuevos movimientos sociales, el 15M, etcétera, han hecho suya la idea. Yo creo que eso sí está calando también en lo que es la política más institucional y más organizada. Tú has puesto el ejemplo de Bildu, por ejemplo, sí lo llevaba en su programa político. EQUO, que es un partido extraparlamentario, también lo llevaba de una manera un poco confusa, pero también lo llevaba en el último programa de las elecciones generales. Es decir, yo creo que está habiendo, es verdad que partidos minoritarios, pero sí está habiendo una cierta recepción de la idea, pero evidentemente queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Queda mucho por hacer y es un problema, ¿no? El problema de la justicia global, los flujos migratorios, etcétera. Claro, o sea, ya aquí nos planteamos otras cuestiones, ¿no? Es evidente que vamos a ver, que los países más desarrollados lo somos gracias a que tradicionalmente hemos estado explotando los países menos desarrollados y probablemente lo seguimos haciendo, ¿no? Sacándoles o comprándoles materias primas y luego vendiéndoles productos manufacturados, etcétera. Claro, lo que tú ya me estás planteando aquí, es decir, la renta básica no es la solución a todos los problemas de justicia que existen hoy en el mundo, en absoluto. O sea, la renta básica tiene un objetivo y es un objetivo más o menos modesto de solución de un determinado problema o de unos determinados problemas, pero evidentemente no es la panacea, no es el bálsamo de Firagras que vaya a solucionar absolutamente todos los problemas sociales de justicia global que tenemos hoy en el planeta, ¿no? Y bueno, pues o sea, somos plenamente conscientes de eso. Estoy pensando irme a Alaska. Con una residencia de un año ya te la dan, o sea que tampoco. Me hace mucho frío, Óscar. Luego, evidentemente, lo del empleo social protegido que me has planteado. Claro, es decir, todo esto entra, yo creo, en la lógica de lo que he dicho antes, que es la lógica del workfare, que está inspirando todas las reformas legislativas que estamos viviendo ahora. Es decir, cuando se habla de empleo social protegido, cuando se habla de los desempleados, obligarles por parte de los ayuntamientos a realizar determinadas tareas, pues como, o sea, yo coincido en que primero se está adulterando el concepto de empleo, es decir, están llamando empleo a lo que no es empleo, pero luego está un poco esa idea de responsabilizar al individuo de su propia suerte, ¿no? Esa idea de un poco o sea, la objeción de la reciprocidad, es decir, no se puede dar algo a cambio de nada, ¿no? Esa idea de culpabilizar al beneficiario de una prestación, ¿no? Y claro, esa es la línea ideológica clara, yo creo que se está siguiendo ahora en todas las reformas políticas que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo se quiere casi culpabilizar al enfermo, ¿no? que gasta mucho en medicamentos, ¿no? Es decir, ahí hay una línea ideológica evidente, ¿no? Y lo que pasa es que lo que hay que tratar es de desmontar esa narrativa que, no sé por qué, es una narrativa que como que se va imponiendo, pero que es falsa, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que o sea, hay que intentar salirse de esa narrativa y darle la vuelta, ¿no? Y poner de manifiesto lo que no es así, ¿no? Y en cuanto a lo último que apuntabas, lo de la voluntad política, claro,
van en la misma línea. Es decir, lo que tiene que haber es una voluntad política de redistribución real de la riqueza y de garantizar realmente las igualdades, o sea, las oportunidades a todo el mundo, de que la igualdad sea real y no sea simplemente una igualdad formal, etcétera. Solo un pequeño punto al final, porque a mí me parece muy interesante que comentas mucho el tema de culpabilizar a quien demanda una prestación. Y te habla gente como profesional de servicios sociales, porque creo que muchas veces parte incluso de los propios servicios. Un médico cuando cura a una persona no le culpabiliza por estar enfermo, pero yo creo que desde nuestro colectivo, y aquí hay algunos, sí que es verdad que todavía también pesa. O sea, yo tengo la sensación de que ese tema pesa mucho. Entonces, el condicionar las ayudas, al final lo que la legislación nos marca en el control de cómo cumples estos requisitos y estos acuerdos, llega un momento en el que es verdad, parece que la persona entra por la puerta y el profesional que le atiende, que se supone que le va a poner solución, casi le tiene que culpabilizar. Entonces es que desde el momento en que una persona llega a un servicio ya se siente así y lo hacemos sentir así. Y ya en la sociedad en general, de alguna manera, el que entraba en un servicio social, pues también no estaba bien visto. Esto sí que es verdad que esto yo creo que la crisis ha corregido, porque al final ya hay muchas más personas que necesitan pero es una realidad. Entonces, solo el apunte es porque me parece interesante. Bueno, pues gracias a todos y todas, y a José Luis sobre todo por Muchas haber gracias hecho el esfuerzo de a haber vosotros, venido, muchas gracias a y ha sido muy vosotros. interesante.